Muy buenas. Bienvenida, Ana Belén, a esta edición un poquito especial de Rock and Joy. Especial, pues bueno, por lo que ves, por los 45 minutos que llevamos montando esta parafernalia y porque realmente hasta ahora no había grabado ninguna entrevista con vídeo. O bueno, sí, alguna, pero con una cámara del móvil, ¿no? Una cosa un poquito menos estructurada. Así que nada, tienes la suerte de ser la primera que inicia este formato y nada, que quiero agradecer antes de empezar también a Petzl por hacer posible que yo esté aquí y a La Esportiva por organizar este festival de Rodellar tan fanático. Y poco más. Bienvenida a Rock and Joy, Ana Belén. Muchas gracias. Nada, yo encantada de estar aquí en Rodellar con el evento y nada, vamos a darle caña. Jo, qué maravilla tener a un entrevistado que suena tan bien como yo, que normalmente esto no ocurre, van con una castaña de micrófono del móvil y la cosa no suena así de bien. Así que tenemos todo cuadradito. Vamos a empezar por el principio de los tiempos. Llevas escalando un montón de tiempo, pero no vienes de una familia escaladora. ¿Cómo fue tu comienzo en esto de la escalada? Pues fue realmente un poco por casualidad. Al final siempre lo digo, ¿no? Todo empezó en unas vacaciones con mis padres y con un amigo de mi padre que escalaba y que escala. Uh-huh. Y bueno, que nos llevaron a una amiga mía y a mí, nos enseñaron a hacer el 8, esto con 5 añitos. Wow. Y fuimos allí a escalar, pasamos el día y la verdad que me lo pasé pipa. Y a partir de ahí, pues era un poco como, joder, quiero escalar, ¿no? Me gusta subirme, siempre estaba en el centro cívico ahí de Getafe, subiéndome por las farolas, bueno, pues lo típico, ¿no? Y a partir de ahí, pues me apuntaron un poco, mi padre me llevó al rocódromo del Placas, así un poco pues yo qué sé, venga, vete ahí un rato a jugar y ya está. Y empecé allí, cada vez me empezó a gustar un poquito más, me enganchaba, era algo pues muy natural, ¿no? Al final, que un niño se subiese por una pared. Por las farolas no lo sé, ¿eh? Que me has dicho que es lo típico, pero yo recuerdo subirme a los árboles, las farolas, lo mismo mis padres no me dejaban, ¿no? Sí, bueno, era un poco más peculiares subirse por las farolas. Y bueno, todo empezó así como un poco pues un juego, como un extraescolar. En ese momento pues también probaba otros deportes, nadaba, también me gustaba mucho jugar al fútbol. Y ahí arrancó todo y fue evolucionando, fue creciendo cada vez más. Con 9 años hice mi primera compe así, pues lo típico, ¿no? De algún roco así pequeño. Y luego con 12 pues ya nacionales, luego internacionales y hasta ahora. Vámonos a hacer toda la entrevista así de vale. golpe, pero dices que jugabas al fútbol, pero bueno, en realidad hiciste no sé si una prueba o llegaste a entrar en el Atlético de Madrid, o sea que algo jugarías, ¿no? Sí, me gustaba mucho, o sea, realmente jugar así como jugar en algún equipo nunca llegué a hacerlo, pero todas las tardes era eso, ir al centro cívico donde me subía también por las farolas de vez en cuando y jugar partidos, pero horas, o sea, los veranos era de 8 hasta la 1 de la mañana jugando al fútbol, dando pelotazos por ahí. Entonces jugué durante mucho tiempo así, de en plan pachanguitas. Y luego sí que me empezó como a interesar el entrar en algún equipo y así estuve en algún equipo mixto porque en esa éramos pequeños y se jugaba en el mixto. Y luego llegué a hacer las pruebas del Atlético de Madrid femenino, pero bueno, eso se quedó ahí en una anécdota. Ajá. Y también era como el punto en el que como que ya entraba al instituto y así. Y mi madre estaba como preocupada de que tenía que estudiar, no podía estar jugando al fútbol, escalando y encima estudiando ahí de vez en cuando. Entonces me dijo, no, una cosa o la otra. Y bueno, me decanté por la escalada. Vaya, lo siento, tía. Bueno, gracias a eso estamos hoy aquí, sí. y compartiendo esta actividad tan maravillosa. Lo mismo con el fútbol, podía ganar más dinero, eso no lo sabemos nunca, pero... Bueno, la verdad que estoy muy feliz y no me arrepiento nada de mi decisión, así que ha ido bien, por suerte, y nada, estoy súper contenta con la escalada. A tope. Pues qué bien. Entonces dices que empezaste a competir con 9 años. ¿Cómo fue eso? ¿Realmente entraste directamente en el mundo del plástico, del plafón, de la compe?
¿Qué encontraste ahí? Pues, a ver, al final esas competiciones, la verdad que ni me acuerdo de cómo llegué a esas competiciones. Al final, pues se enterarían mis padres de alguna competición, no sé qué, y al final pues acabas ahí, que al final era como un día de entrenamiento porque no era nada serio. Pero sí que me gustaba, siempre he sido como muy picada y siempre me ha gustado la competición en general, ¿no? Jugando a las canicas de pequeña, ¿no? Y entonces, claro, empecé con eso, con esas competiciones así más pequeñitas, y la verdad que me lo pasaba súper bien, me gustaba mucho. Y encontré, pues nada, pues un ambiente de que no era solo un hobby, ¿no? No era solo el juego. Y entonces eso como que me gustaba un poquito más. De hecho, de pequeña, cuando empecé en el Placas, claro, yo estaba con los niños, con el grupo de entrenamiento de los niños. Y a mí no me gustaba, porque lo único que hacíamos pues era hacer juegos. Y que si el pañuelo, ¿no? Lo típico de las travesías, ¿no? Claro, y tú querías ya darle pa'l pelo a alguien compitiendo. Y a mí eso pues no me llamaba la atención. Yo veía al lado a gente haciendo bloques y ahí escalando a muerte y haciendo traves y no sé qué, y yo decía, joder, yo quiero hacer eso. Y el entrenador que tenía en ese momento, que era Sacha, que fue el que me inició y el que para mí es como mi dios, actualmente incluso, le dijo, ojo, a mí me gustaría estar con los mayores, no sé, a ver si se puede hacer algo. Y empecé. ¿Eso con qué edad? Pues con 6 años o con 7. Qué claro lo tenía. Sí. Y entonces un día hacía el grupo con los niños, porque les daba como miedo pues que estuviese con adultos solo, ¿no? Y hacía otro día con los mayores. Y me lo pasaba pipa. ¿Y cuándo empezaron las competiciones oficiales? Las competiciones oficiales empezaron con 12 años, que es como la edad mínima para competir. Y bueno, me acuerdo de mi primera competición allí en Zaragoza, que estaba caga de miedo en realidad. Me acuerdo de estar en la silla y empezar la vía. De hecho está grabado ese pegue y es brutal. De ver blanco y de decir, ¿a dónde me he metido? Y fue una experiencia un poco que recuerdo un poco traumática incluso. Pero bueno, al final tienes que aprender a gestionar eso, ¿no? Y luego es muy divertido y es un mundo, no sé, que a mí me encanta. Has pasado por las nacionales desde esos mínimos 12 años hasta la absoluta. ¿Cómo ha sido tu paso? ¿Qué has ido haciendo? Porque entiendo que has competido en centenas de ocasiones, ¿no? He competido mucho, sí. Pues mi paso ha sido, bueno, realmente como mi evolución fue que desde que empecé, ¿no? Empecé como realmente pues muy fuerte. Empecé el primer año, gané mi primera Copa de España. Y luego pues ha sido un poco como el segundo año, como eres tan pequeño y así, dices, joder, ya he ganado, sé que puedo seguir ganando, ¿no? Y la verdad que fue el peor año de mi vida en competición. ¿Te confiaste? Sí. Y fue un año, pues realmente es el único año duro que recuerdo realmente de estar como frustrada o triste o así, de no entender. También eso era una edad que realmente era pequeña y no entendía ciertas cosas. Y es el único año que recuerdo así de decir, es que esto no me aporta, no me gusta. Y como que ese año aprendí mogollón, muchísimo, como que me sirvió de, pues eso, de saber que no vas a ganar siempre, ¿no? Y a partir de ahí la verdad que siempre ha sido brutal. Todo lo he disfrutado, todo me lo he pasado bien, si he ganado, si he quedado lo que sea, ¿no? Pero que ese año fue como mi año de aprendizaje para saber que, pues eso, que sin más, que vas a competir, pero que no siempre vas a estar ahí arriba, ¿no? Que es obvio. Bueno, qué bien que te pase eso con 13 años y no con 30. Sí. No, fue brutal en realidad, ¿eh? O sea, fue un año difícil también para mis padres, ¿no? Que no entendían, joder, qué le pasa a Ana Belén, ¿no? Que ahora que se sienta así siendo tan pequeña no mola, ¿no? Que con 13 años estés con esos sentimientos, con ese sentimiento de fracaso, ¿no? Por decirlo así. Y eso, y ya la verdad que nunca más me ha vuelto a pasar. Y al poco o al mucho
Habías ganado ya Copa de España, habías ganado Campeonato de España y te llevan a internacionales. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa ahí? Que me doy con un gran muro de hormigón. Lo que pasa es que el nivel es muy dispar, no tiene nada que ver el pasar de nacionales a internacionales. Encima, claro, yo en ese momento, bueno, entrenaba en el Placas y entrenaba luego en el Decline, que al final son rocódromos, pues que no tienen nada que ver con internacionales. Y había 2 puntos. Uno, en nacionales, claro, tenía un estilo de equipar y de las vías, ¿no? Que a mí se me daba muy bien y era lo que entrenaba, que era resis, presa pequeñita, sin más, ¿no? Un poco más parecida a la roca, ¿no? Y eso se me daba muy bien realmente. Y luego estaban los internacionales, que uno no entrenaba en ese estilo, ¿no? De volúmenes, de presa más grande, tal. Y encima se me daba bastante mal. Hombre, es lógico si no lo entrenas, ¿no? Sí, pero que por naturaleza al otro se me daba mejor. Y claro, pues me vi que realmente pues no hacía ningún resultado así importante. Iba, mi objetivo realmente era darlo todo, ya está, hasta donde llegase. Y desde el principio vi que tenía poco recorrido en internacionales. Aún así, alguna final has llegado, ¿no? Bueno, sí. Bueno, final no, realmente final no. Realmente mi mejor competición que he hecho en mi vida fue el último campeonato del mundo que hice en Rusia, que no sé, fue el año pasado o el anterior, ya ni me acuerdo, que pasé a mi primera semifinal en un campeonato del mundo y se me dio bastante bien. Pero eso, realmente eso, no he pasado ni a ninguna final, ni a alguna semi sí de Copa de Europa y así, pero nada así súper destacable. Bueno, depende de con quién lo compares, ¿no? Claro, depende sí. de cuál sean tus expectativas. Sí, pero que realmente era muy dispar. Claro, el de ganar en España. Dices, vale, gana una Copa España, guay, y que luego vas fuera y no te comes un colín. Que dice, bueno, pues si eres campeona de España, igual, pues una final, un top 10 europeo, pues no. ¿Y crees que eso está cambiando ahora con las nuevas instalaciones y sí, eso está métodos de entrenamiento? Sí, eso está cambiando mucho y se nota, ¿no? Cada vez, pues eso, hay más resultados en europeos, en mundiales, con las nuevas generaciones que vienen. Y sin más, tampoco es una cuestión de... por supuesto que es una cuestión de recursos, pero que sin más, que a lo mejor eso no era para mí, ya está, que tampoco, yo qué sé, que hay más cosas. Sí, desde luego, pero bueno, también una gran experiencia, ¿no? Habéis podido pasar por ahí. Sí, eso seguro. O sea, en cuanto a experiencia, es brutal. Y con eso, con que tendría 14, 15, 16 años... muchos de los veranos me los he pasado por Europa entrenando, compitiendo, yendo a campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, no sé qué, eso es brutal. Y pues eso sí era para ti. Eso sí era para mí. Eso sí era para mí y son experiencias que se te quedan para toda la vida y que son increíbles. Y de estar con la gente, de estar con amigos, yo qué sé, que no todo el mundo con 15 años está recorriendo toda Europa, compitiendo en Italia, en Francia, en Suiza, no sé qué. Todo el mundo no. Claro, entonces eso era como, ¡guau! ¡Qué guapo! Oye, y durante toda esa época que estabas en el instituto, ¿cómo lo hacías para compaginar todo esto? Porque entiendo que llevabas un régimen de entrenamiento serio, ¿no? Pues lo compaginaba como podía, como hacemos todos, ¿no? Pero en mi caso, claro, es lo que te decía, ¿no? Yo no veía que en internacionales pudiese hacer súper resultados. Y los estudios siempre los he llevado como muy, muy al día, siempre, vamos, lo hacía todo, estudiaba muchísimo. Entonces realmente mi prioridad en ese momento era estudiar y era estudiar y sacar buenas notas. Porque me gustaba hacerlo bien, ya que lo hacía bien. Y entonces, claro, realmente el estudiar me quitaba mucho tiempo de entrenar. Hombre. Y como lo tomaba muy en serio, pues claro, pues había semanas que pues no podía ir a entrenar, pues no podía ir a entrenar. Entonces, eso, la prioridad era estudiar y cuando podía iba a entrenar, cuando podía no, o sea, tenía mi entrenamiento y intentaba cumplir todos mis entrenamientos. Y me levantaba a las 6 de la mañana para estudiar mi hora antes de irme al instituto y intentaba organizarlo como fuese.
pero no tenía la mentalidad que tengo ahora de, pues eso, de que pues ahora mismo mi prioridad es escalar y es desarrollarme como deportista. En ese momento no tenía tanta ambición, ¿no? Por decirlo así. Qué bien. Pues llega un momento en el que das ese salto de decir, oye, pues he competido, he llegado hasta aquí, he tenido esta experiencia y quiero ver a dónde puedo llegar en roca. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde surge? ¿Cómo surge eso? Bueno, como también te he dicho antes, como que el estilo ese de escalada en roca siempre como que se me ha dado bien y me ha gustado mucho. Porque, bueno, pues el estilo así físico, no sé, me gustaba mucho y como que eso, que por naturaleza pues me iba bien. Y aparte, pues lo entrenaba y era algo como que destacaba un poco porque, bueno, pues normalmente las niñas o las chicas de esa época no destacaban tanto por esa fuerza, ¿no? Que a mí me salía realmente sola. Y claro, de vez en cuando pues iba a roca, lo que pasa que claro, mis padres no son escaladores, entonces no tenía la posibilidad de irme a escalar a roca. Entonces cuando podía, salía. Y me encantaba, o sea, me encantaba. Y siempre como que cuando salía, ¿no? Igual salía un fin de semana, pues siempre buscaba como alguna vía que pudiese hacer. No era como escalar y escalar, no, yo iba con algún pequeño objetivo para el día, ¿no? Y era como, vale, sé que puedo hacer esta vía en el día, pero al límite. Pues perfecto, esa. Y a eso me dedicaba todo el día, a intentar hacer esa vía, que era lo que tenía. Si tenía 2 fines de semana, pues decía, pues venga, un poquito más. Voy a buscarme una vía que en 2 fines de semana la pueda hacer, pero que la pueda hacer, que sea un objetivo que me cueste, que a lo mejor no lo hago. Entonces eso como que me gustaba un montón, como el decir, venga, voy a hacer esto. Pero realmente al final luego pues seguía compitiendo y seguía con mi día a día, que era otro. Y entonces, bueno, hice toda mi etapa juvenil en competición y realmente pues ahí llegó como el planteamiento de, bueno, ¿ahora qué? Realmente nacionales ya no me motivan tanto, ¿no? O sea, pues ya he ganado campeonatos, he ganado copas, no me motiva a seguir toda la vida haciendo eso. Internacionales. Seguía sin ver yo color a lo de las internacionales. Y siempre ha estado la posibilidad de la roca. Y realmente ya era más mayor, podía hacer yo mis cosas, tenía, bueno, pues eso, ya tenía 18 años o 19 y ya me podía gestionar. Yo me podía ir yo a escalar la roca. Y dije, pues es el momento. Es el momento de ponerme a muerte con la roca y explorar este nuevo camino que realmente nunca he podido desarrollarlo y que realmente me motiva muchísimo. Y ahí empezó. Qué bien. Bueno, ahora vamos a explorar un poquito más sobre qué ha pasado después de eso. Pero en ese momento, que ya dices 18, 19, habías terminado el bachillerato, tomas esta decisión. ¿Cómo te planteas vivir de esto? ¿O qué haces? ¿Estás estudiando? ¿Cómo lo llevas? A ver, esto pasó un poco por la pandemia, ¿no? Ajá. Que ahí ha estado para todo. Ahí está para todo. En mi caso, pues realmente me ayudó como a tomar decisiones. Claro, yo estaba haciendo segundo de bachillerato y fue la pandemia. Y yo hice, pues eso, el segundo trimestre, bueno, prácticamente todo el curso, segundo trimestre y tercer trimestre, online y ahí en casa. Entonces yo estaba súper frustrada, deprimida, no quería hacer nada. Claro, ahí encerrados, sin poder escalar, fatal. Y ahí me desmotivé mucho con los estudios. Entonces, pues no estudiaba. Pero bueno, al final, como era lo de la pandemia y estaba todo así raro, y si habías aprobado el primer trimestre, te aprobaban el tercero, bueno, total. Yo el tercer trimestre no hice nada, suspendí varias, pero me las aprobaron por lo del primer trimestre. y ya hice la selectividad, que no me iba a presentar porque no había estudiado nada. Que al final me presenté. Me presenté porque yo toda la vida había querido hacer INEF. Y decía que no, que ya me presento el año que viene a la EBAU, la hago bien, porque si no, no voy a entrar. Y ya está. El caso que al final me presenté.
Me presenté y no sé qué saqué, pero aprobé por los pelos. Y yo tenía el certificado de alto rendimiento, que hay unas plazas reservadas para algunas carreras, y INEF sobre todo. Y incluso con el certificado de alto rendimiento no entré a INEF. Y dije, vale, me doy un año sabático, escalo a muerte, por fin, un año para mí, era como perfecto. Y a partir de ahí, pues ya vemos. Y hice eso, acabó la pandemia, empecé a escalar, empecé a salir a Roca, empecé a ir a Cuenca, a hacer cosas, súper motivadísima, con todo el tiempo disponible. Realmente ahora sí que tenía como ambición de hacer cosas en Roca también porque sentía que las podía hacer, cosa que pues en internacionales no lo veía. Y aquí en Roca sí sentía que podía hacer cosas. Entonces, pues nada, empecé a muerte. Ese año, como lo tenía libre, hice el TD1, hice el TD2 de escalada. ¿En el mismo año? Sí, en este primer año. Ole, qué bien. En Granada no se podía. Yo tuve que hacerlo en 2, pero bueno. Y ya está, y eso fue. Así empezó. Y ya ahí me empecé a motivar mucho con la escalada y ya llegó ese año en el que se suponía que iba a repetir la EBAU para entrar en INEF y no. Mi vida ya había cambiado mucho y estaba muy feliz, muy contenta con lo que estaba haciendo y que estaba en un punto, joder, que veía que podía seguir con eso y que podía evolucionar mucho, desarrollarlo bien y bueno, y vivir de eso, y que realmente era lo que me motivaba y que me apasiona y que es lo que quiero hacer. Entonces, ¿para qué? Yo qué sé, al final lo de INEF era como, por lo que dices de pequeño, ¿qué quieres hacer? Pues INEF. Pues vale. Pues ahora tenía algo que quería hacer de verdad, ¿no? que era escalar a muerte. Pero que eso mismo hace unos años no lo veía factible. Era como, no. Yo de la escalada no me gusta mucho y me apasiona, pero no veía que eso fuese una posibilidad para vivir. Y en ese momento, que es bueno, más o menos ahora, pues sí lo veo. Pues enhorabuena. Son decisiones que cuestan mucho trabajo tomar y yo lo sé. Tú me hablas de la escalada. Yo dejé una carrera como ingeniero de caminos para dedicarme a hacer entrevistas, estudiar un TD2, formarme como entrenador, ¿no? Y todo sonaba muy loco y además ni siquiera sabía lo que iba a hacer. Y al final en realidad estás apostando por lo que te apasiona y en el camino lo descubres, ¿no? Sí, y también que al final que pasen cosas que te ayuden a tomar esa decisión, que en mi caso pues fue una pandemia, no entré en una carrera, una cosa se dio a la otra y al final, pues mira, pues aquí estamos. Sí. Estupendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de escalada, Belén. Empieza a ir a Roca a saco, a muerte. Cuenca te pilla al lado de casa, por lo que sea, aunque has tenido tus más y tus menos con el transporte. Y empiezas a meterte en proyectos duros. ¿Cómo se desarrolla ese añito? Pues a ver, ese añito empieza una Semana Santa. Empieza una Semana Santa que fuimos a Cuenca con Primo y estuvimos una semana en su auto de acoplaos. Y como te decía, siempre me ha gustado mucho el tener proyectitos. Tener proyectitos así, incluso cuando no tenía tiempo, era como, pues eso, buscar esa vía, esa cosa que pudiese hacer en ese día. No sé, eso me gustaba mucho. Y esa Semana Santa, pues eso, estuvimos en Cuenca y estuve probando. Siempre había querido hacer, pues eso, 3 8Bs que había ahí en Cuenca, que era la Moloco, la Duende y la Johnny. Y quería hacer esos tres. Y empecé un poco por ahí. Pues estuve probando la Duende, no sé si hice la Moloco también. Bueno, pues eso, ahí estuve con esas vías. Y me acuerdo que hice la Duende y esa semana era mi cumple. Y dije... Y había justo unos meses antes, o un mes antes, había hecho Ichi Suma Cero. Y dije, joder, Suma Cero, me gusta. Y dije, me voy a meter a Suma Cero. Y el 1 de abril, que era mi cumple, la probé por primera vez, Suma Cero. Y ahí empecé a probar viaturas. Ese fue el inicio. ¿Y cómo fue ese primer pegue? Pues fue curioso. No me salieron varios pasos, así de primeras, pero estaba motivadísima, porque realmente nunca me había metido en algo tan duro, nunca había probado 8C.
Era el primero. Y me encantó. Y nada, ya pues me puse con eso a darle caña también. Claro, en ese momento ni mi pareja ni yo teníamos carné ni nada. Entonces era como, vale, para hacer esto nos tenemos que poner en serio. Nos tenemos que poner en serio los dos y nos tenemos que comprometer, porque esto no va a salir dándole pegues y ya está. Entonces pues hicimos ahí un poco la organización. Él en ese momento, yo estaba haciendo el TD1 o el TD2, no sé, y él estaba trabajando en Spundi, y él trabajaba jueves, viernes y sábado. No, miércoles, jueves y viernes. Entonces, y yo estaba por ahí haciendo mis cosas, el TD1, eso, el TD2. Entonces, el viernes quedábamos en la estación y cogíamos el bus, íbamos a Cuenca. En Cuenca cogíamos pues un taxi o íbamos andando como fuesen, y ya nos íbamos al Fortín, que es donde estábamos durmiendo, que es así como una cabañita que hay allí. Y escalábamos sábado, ahí hacía, pues uno hacía sábado, lunes. Escalaba el sábado y el lunes, uno, porque claro, me reventaba si no. Y el martes nos volvíamos. Y así estuvimos pues varias semanas hasta que la hice. Ole, ole. Y bueno, detrás de ese llegaron más 8C, llegó el Calvario del Sicario. Sí. Que yo alucino con tu vídeo, por cierto. Gracias. Súper, súper chulo. Y llegó el primer 9A. ¿Qué nos cuentas de ese primer 9A? Que tiene historietas muy chulas, ¿no? Sí, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Claro, eso, después de Suma Cero, luego en otoño ya sí estuvimos con Potenkin, con el Calvario y todo eso. Y claro, ahí justo después de lo del Calvario y eso, en noviembre tuvimos un accidente con la furgo y nos chocaron por detrás y la furgo no murió porque la hemos arreglado, pero estuvo 6 meses en el taller. Wow. Entonces durante esos 6 meses pues estábamos atados, no podíamos hacer gran cosa. Y el plan realmente era ir a Cataluña, pero era inviable. Entonces pues volvimos a reestructurar todo para estar escalando por allí en Cuenca. ¿Y cómo ibais a Cuenca sin coche? Pues a Cuenca sin coche íbamos porque Simón tiene muchos primos. Entonces en la familia hay como varios coches. Y entonces lo que hacíamos pues era ir para el día. Nos pedíamos prestado un coche, nos íbamos para el día, escalábamos lo que tuviésemos que escalar y nos volvíamos. Encima, justo en ese momento, Simón se había fracturado un dedo, de esto que si te queda en un agujero vas a tirar y ¡pam! Entonces Simón iba a llevarme y a asegurarme y a darme apoyo anímico ahí a muerte. Y entonces así íbamos, para el día todo lo que se podía. Fue un poco mucha incertidumbre, ¿no? Porque, a ver, no sabíamos cuándo íbamos a tener coche, cómo íbamos a tener coche. Luego fue en marzo de este año que hubo un montón de lluvias, mal tiempo, entonces era como todo era incertidumbre y todo era como guau. Has llegado a ir en bus y todo alguna vez, ¿no? Alguna vez hemos ido en bus, sí, como vuelta a los orígenes de la Suma Cero. Sí. 4 horas desde Madrid. 4 horas desde Madrid, sí. Ida, brutal. 4 vueltas y lo que echara en llegar al sector andando. Claro, en el sector andando, llamando a algún amigo de por favor recójame en la estación. Ser majos. Y entonces con lo de la Cordia fue eso. ¿Cómo se te ocurre meterte viaje en un 9A? Porque poco antes, estaba hablando de un año antes, estabas diciendo, bueno, quiero hacer unos 8B. Joder, hay un gran salto. Claro, realmente en un año he pasado de estar haciendo 8Bs a estar probando 9A. ¿Cómo es? Sin más, pues la evolución. Al final, pues empecé con mis primeros 8Cs, luego hice Potenkin, que era 8C más, y fue por casualidad también, porque empezamos a escalar en el museo y estuve probando una vía que es la Corazón Cofrade, que va en recto. Empiezan igual que la Cordia Maleficarum, y la Corazón Cofrade va en recto y la Cordia se va hacia la izquierda, que es 8C. Y la hice y me dijeron, pues prueba la variante, si en la trave, un bloque, tal. Y dije, no sé para qué, pero bueno, la voy a probar. Y la probé y me motivé otra vez.
Y ahí empezó todo, sin más. El bloque no me salía nunca al principio, era como súper lejano. Con los pegues fui sacando métodos, fui sacando algún apoyo, pues al final, como todo va, el método fue evolucionando durante todo el proceso. Al principio lo hacía de una manera, luego lo hacía de otra. Ya me empezaba a salir, me salía una de cada 7, había días que me bajaba sin hacer el boulder. Y todo esto, claro, con lo del coche, que sí, que si no, entonces era como, no lo voy a hacer en la vida. Pero bueno, al final pues fue evolucionando, fuimos, pues eso, también mucho compromiso por parte de Simón y por parte de la familia de estar conmigo a muerte, porque al final yo soy la que está escalando, pero necesitas a alguien que esté detrás, porque si no es imposible. Entonces nada, estuvimos ahí a muerte pues eso, un mes. Y luego también fue súper guapo porque, bueno, todo el proceso lo grabó Javi Peck, que fue súper bonito, y tener el recuerdo, también tengo el encadene grabado desde arriba con cámara súper guapo, no sé, es muy bonito. Y claro, como íbamos todos los días para el día, mi madre trabaja por la noche, trabaja de madrugada, y a las 11 está en casa. Y mi madre siempre ha sido mi fan número 1, a muerte con todo, no tiene ni idea de escalar, no ha escalado en la vida, no ha hecho deporte en su vida, pero siempre ha estado a muerte y se sabe la vía de memoria. O sea, tú la preguntas y te dice, sí, Cuenca es muy cabrón, Cuenca... dice eso, ojo, Cuenca, que Cuenca es muy cabrón. Y yo, sí, mamá. Se las sabe todas. Y entonces eso, la recogí, como a las 11 estaba en casa, salíamos nosotros de Majadahonda, la recogíamos a ella a las 11 en Getafe y nos íbamos para Cuenca. Entonces, los últimos 10 días estuvo viniendo y vivió lo que fue pues todo el proceso de estar probando la vía, de llegar al bloque, de los nervios de llegar al bloque y te caes. Vaya, otro pegue. Ahí que va todo bien, llega al bloque y otra vez se cae. Y claro, que no es lo mismo que tú se lo cuentes, ¿no? Que estar ella ahí debajo y que lo esté viviendo. Estuvo el día del encadene y nada, pues fue súper bonito para mí y para ella, que fue como un regalo, pues al final todo el apoyo que yo he recibido por su parte durante todo este tiempo, como, joder, qué guay que hayas estado en este día tan importante. Qué guay, se me han puesto los pelos de punta, lo que pasa es que no se ve con la sudadera, pero vamos. Muy bonito, tío, qué guay poder compartirlo con tus padres. Mis padres no escalan tampoco y le he dicho 1000 veces que vengan y a mi madre le da mucho miedo. Entonces, alguna vez de refilón he conseguido que viene la sobrina y entonces viene, pero prefiere no mirar. Bueno, por lo menos que estén ahí de apoyo. Pero, joder, mola un montón. Bien, pues vamos a pasar a unas preguntas un poco de carácter más general. Vale. Y para conocerte un poquito más, qué piensas alrededor de la escalada, qué visión tienes y ¿en qué dirías que destacas, Ana Belén? ¿En qué creo que destaco? Pues no sé, no sabría decirte, pero en cuanto a físico y así, todo lo que es así de potencia y de fuerza y de hacer un poco el burro siempre se me ha dado bien. Entonces, bueno, para estilos así como Cuenca, que no hay pies, no hay opciones y es todo tirar y tirar, la verdad que me va muy bien. Y luego te podría decir, no sé, que soy muy cabezona en el sentido de, pues eso, de que cuando me gusta ponerme retos difíciles y ir a muerte a por ellos y darle, y no me importa dar pegues, no me importa estar ahí pico y pala, de hecho es lo que me motiva, probar una vía, que no te salgan los pasos o que te vayas arrastrando chapa chapa y decir, pues ahora la voy a hacer. No sé cómo, pero ahora la voy a hacer. Y eso, un poco esas dos cosas te podría decir. Qué bien. Al hilo de esto, ¿qué ingredientes crees que son necesarios para escalar bien en roca, a tener un buen nivel? Uno, escalar mucho en roca y cogerle el rollo a todo eso. Y sin más, no existe ninguna poza mágica. Al final en mi caso, es estar súper motivada y poner toda la carne en el asador. Al final,
desde siempre, en mi caso, pues recursos han estado los justitos y ha sido el estar motivado y el decir, me tengo que ir en bus, me voy en bus, no pasa nada. Tengo que irme sola, me voy sola. Tengo que estar bajo la lluvia, estoy bajo la lluvia. Y tener un poco un entorno que, aunque tampoco tenga recursos el entorno, esté un poco en esa onda. En mi caso, ahora mismo, eso, con Simón, si no está Simón con todo, tampoco van a salir las cosas. Entonces es eso, que no se te pasen cosas. No, ay, hoy me da pereza, no, y no te da pereza, hoy vas. No hay excusa. O sea, es lo que haga todas falta. las oportunidades que tengas para ir al proyecto, para estar a muerte o entrenar, hacerlo. Porque es muy fácil la postura de no tengo recursos, no puedo ir. Se puede, pero hay que ponerlo todo. Y hay que sacrificar muchas cosas y hay que estar ahí al pie del cañón. Y esos son un poco los ingredientes, yo creo. Bueno, buenos son. Ana Belén, hablando contigo, preparando esta entrevista, me contaste que tienes ahí una especie de superstición sobre los días que vas escalando el proyecto, en las chapas que vas pasando. Cuéntanos de qué va esto. ¿De qué va esto? Pues, a ver, cuando pruebo una vía, dura en general, es curioso porque yo la pruebo, ¿no? Entonces, chapa, pues al final, si es una vía dura, pues te cuesta, ¿no? Entonces te vas poniendo como mini objetivos, ¿vale? Hoy desde el suelo voy a llegar a chapa 4. Y haces tu pegue, ¿no? Y en algún momento haces ese pequeño objetivo, ¿no? Y aunque sea un objetivo ambicioso, ¿no? Porque al final es la primera vez que acabas de encadenar esa primera parte, ¿no? Ese trozo. Es raro que caiga antes, ya en otros siguientes pegues. Y luego digo, venga, ahora chapa 6. Pues una vez he llegado a la chapa 6, a no ser que haya algo súper duro abajo, que evidentemente pues hay posibilidad de que te caigas siempre, siempre voy a llegar como a esa chapa 6, y luego a la chapa 7, y luego a la chapa 8. Entonces, como que normalmente la evolución en mis proyectos es muy positiva. Siempre es a mejor, siempre hay un pasito más, un detallito más. Y eso realmente, pues para la cabeza y para la motivación, pues es muy importante y, joder, es como muy motivante, ¿no? Pues siempre bien, poco a poco, pero siempre bien. Entonces también, ¿crees que en el momento en el que tú te has convencido de que eres capaz de llegar a esa chapa, sucede, ¿no? Sucede, sí. Y es brutal, es que es increíble. Pero luego también pasa otra cosa contraria, ¿no? Que a lo mejor, yo qué sé, esto me pasó en el Calvario, ¿no? El Calvario es un ejemplo muy claro. El Calvario lo empecé a probar, ¿no? Y fui como, pues eso, evolucionando muy rápido, pam. Y realmente lo duro está abajo, la primera parte. Y luego la segunda parte, pues es dura, pero es como más de resistencia. Te puedes caer, pero no hay ningún paso aquí, así que digas, aquí me caigo. Sí o sí. Y llegué a un pegue que era como muy pronto en mi cabeza como para llegar ahí. Yo no estaba preparada para llegar ahí. Y llegué al reposo, pam, y decía, joder, voy bien. y salir del reposo, iba escalando, joder, voy bien. O sea, puedo hacerla. Y puedo hacerla, ¿cómo la voy a hacer? No, pero si es el pegue X, es súper pronto, no puede ser que esté llegando. Súper bien, iba, pero como cuando pruebas chapa, de esos pegues mágicos. Y claro, me puse nerviosa y me caí porque mi cabeza no estaba preparada para llegar ahí tan pronto. Entonces, y luego de hecho, claro, ya el siguiente día hacía como mala condición, estaba como lloviendo así, no fue un día muy bueno. Y ya el día siguiente, que iba 10.000 veces peor que en el pegue anterior, como ya había llegado a ese punto y mi cabeza ya estaba preparada para llegar ahí, encadené. Entonces, y eso me pasa mucho, como que todos los objetivos es como... Soy como... Eso, como que los hago rápido, porque al final son objetivos realistas, no son imposibles, y los voy pasando y no me puede como esa presión de ya he pasado por aquí, uy. No suele pasarme,
Pero sin embargo, por los sitios que no he pasado, sí que me puede la presión completamente. Es como, esto es nuevo, no he pasado por aquí, me caigo mierda. ¡Otra vez! Tiene un nombre en psicología deportiva, en la autoeficacia. Y bueno, supongo que lo estás trabajando ahora. ¿Qué importancia le da a este aspecto psicológico en la escalada en roca? Pues es fundamental. Es muy importante, ¿no? Porque al final estás haciendo algo repetitivo, ¿no? Por decirlo así, porque todo el rato estás haciendo lo mismo. Das un pegue, das otro pegue, das otro pegue. Y es muy fácil como el compararse con pegues anteriores. Al final, pues te sale solo, ¿no? El otro día iba mejor aquí y ya como que te vienes abajo. Bueno, pasan mil cosas, hace mal tiempo. Pues no puedes gestionar que haga mal tiempo. Pues hace mal tiempo. Entonces, sí, yo ahora mismo estoy en el equipo de Sputnik Investigación. Uh-huh. Y dentro de este equipo pues tenemos la parte psicológica que la lleva Miguel Santolaya y vamos trabajando pues diferentes aspectos, ¿no? del proceso, que al final hay un montón y no puedes trabajar toda a la vez. Pero eso en cuanto a la respiración, en cuanto a la concentración, en cuanto a qué estás pensando, pues eso, el diálogo instruccional, ¿no? El qué te dices a ti mismo, que al final en ese punto, en mi cabeza, cuando ya he pasado por un lado es como, ya he pasado por aquí, sin más, va bien, ya has pasado una vez, puedes pasar más, y cuando no he pasado por un lado, pero lo he repetido 1000 veces en paras, como, por aquí, no he pasado nunca encadenando, mierda, ¿sabes? Y que como, súper curioso, ¿no? Que la misma cabeza pase de pensar una cosa, de estar tan segura y tan bien en un punto, a de repente todo lo contrario. Entonces, sí, eso es algo que trabajamos mucho y prácticamente todos los meses pues tenemos, bueno, todos los meses y cuando tenemos alguna necesidad, trabajamos diferentes cosas. Para poner las cosas en contexto, cuando te metes en una vía de estas, pues ese 9A, ese 8C+, el 9A que has sacado después, ¿cuántos pegues le das? ¿Cuántos días inviertes en un proceso de hacer una vía dura? En días no te sabría decir, porque al final no es algo que cuente, pero sí que cuento los pegues. Y normalmente el 9A, por ejemplo, lo hice en 32 pegues. Pero que al final luego eso, yo qué sé, yo pienso que al final eso no dice nada tampoco, porque al final pues, hay días, hay pegues de calentar, hay pegues de mirar, hay pegues, no es lo mismo que en un proceso estés en tu pico y todos los días sean fantásticos y todos los pegues sean de calidad, que tengas un mes que esté todo el día lloviendo y vas porque estás motivado y porque quieres hacerlo, pero claro, evidentemente pues los pegues no van a ser buenos, entonces ahí pues darás los que sean, 50 pegues. Entonces eso depende mucho de, pues eso, de 1000 cosas, es que no, yo qué sé. Sí, es por poner un poco las cosas en contexto, porque desde fuera no todos los medios de comunicación tienen la suerte de ser como yo, que tengo tiempo tranquilamente para hablar y conocer, ¿no? Y se ve un vídeo súper chulo de una tía que está escalando de puta madre una vía de 9A o de 8C+, ¡buah! ¿Qué tal? Esta tía es que está súper fuerte y lo hace fácil. El otro día lo hablábamos, estábamos en Margalef y lo hablábamos y estábamos hablando de, ahora estoy probando la Víctimas Pérez y hablábamos de eso, de que claro, ahora mismo si viene alguien a la vía y me ve escalar o ve a otra gente que tiene vías ya trabajadas y joder, claro, si es que está súper fuerte o va súper bien o qué cabeza tiene, que como superhéroes, ¿no? Y al final, que vengan el primer día, me vean ahí los 50 minutos colgada chapa, descifrando todo y diciendo, esto es una mierda, no me entero de nada. Que esa es la realidad, ¿no? Y que luego todo tiene un proceso que llegas al punto de pues bueno, de encadenarla. Pero que el primer día no es así, que el primer día estás, 50 minutos viéndolo todo y diciendo, esto es imposible. Y además exteriorizándolo, esto es imposible. Entonces molaría que también eso, pues eso, que se visibilizara o lo viese la gente y viese la realidad. Que cuando X persona está con su vía que le cuesta mucho, va a ser igual, sea el grado que sea.
Y en ese proceso, una vez que las cosas empiezan a estar refinadas, ¿qué tienes que hacer para que suceda? Que estén refinadas totalmente, es que es imposible. O sea, en mi caso por lo menos, en casi todas las vías así duras que he hecho, en los últimos pegues he cambiado algo. Un pie, una mano, un método. Toda la vía, durante todos los pegues, siempre hay algo que vas cambiando, porque al final, bueno, pues tienes que ir descubriendo cuál es la mejor manera de pasar por ahí, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer para que se dé eso? Pues muchas cosas. En mi caso, todas. Al final, cuando estás probando una vía en tu límite, se tiene que dar que ese día ya has dormido bien, que esa semana ya has comido bien, que ese día estés en un estado mental bueno, que no es ni estar súper motivado ni estar con miedo, es estar. No, nadie sabe cuál es ese punto, es muy difícil, pero que vayas escalando y digas, voy flotando, ¿no? Que ese día no llueva y haga la temperatura que tiene que hacer, que hayas calentado bien. Ahora mismo, con esto de la Víctimas Pérez, está siendo un quebradero de cabeza el calentar. Horrible. Siempre es muy difícil calentar para dar tu pegue en una vía al límite. O sea, es como muy, muy difícil. Entonces eso, se tienen que dar un montón de cosas y es difícil que se den. Una cosa es tenerla para hacer o tenerla cerca y otra cosa muy diferente es hacerla, porque dependes de cosas que muchas veces no dependen de ti. Tal cual, yo lo he experimentado en mí mismo en muchas ocasiones. Claro. Y en cuanto a la estrategia, ¿tú eres capaz de llegar allí, plantarte debajo de la Víctimas Pérez y darle 5 pegues y luego terminar en otra vía y al día siguiente volver? ¿O como los mortales? Desgraciadamente no. Es algo que admiro mucho de mucha gente, ¿no? Al final, ahí cuando estábamos en Cuenca, ¿no? Cuando estaba probando la Cordia, estaban por ahí Dani, Jonathan y así, que son escaladores, pues eso. Muy fuerte. Inhumanos y aparte motivados y, bueno, son brutal. Y, claro, yo les veía a ellos y dan un pegue a la vía, a su proyecto, otro pega al proyecto y, claro, dile a Dani que no se esté quieto. No, y ahora equipa una vía por ahí al lado y luego le da un pegue a lo que acaba de equipar y luego acaba a vista, no sé qué. Pero luego quizás que su proyecto no está tan al límite para él como está el tuyo para ti. Yo no sé, pero yo eso no lo podría hacer. O sea, yo me bajo al 8A, que se supone que está bastante por abajo, y yo no puedo hacer 8 vías de 8A en el día. O sea, me da un algo y al día siguiente no me puedo ni mover. Entonces, no, yo en cuanto a la estrategia es algo que llevo muy a rajatabla y que es como muy peculiar, ¿no? Normalmente siempre suelo hacer 1-1, cuando la vía la tengo ya como a punto. Uh-huh. Hago un día de escalada, un día de reposo y normalmente 2 pegues al proyecto y no hago nada más. Uh-huh. También con eso, claro, en cuanto a la estrategia y para dar pegues de calidad es brutal, pero eso no lo puedes sostener en el tiempo. Claro, no te vas a estar 3 meses haciendo 1-1, porque entonces vas para abajo. Entonces, claro, eso tiene que ser como ya al final del proceso. Antes, pues haces 2-1, vas haciendo otras vías, pero claro, luego ya al final 1-1, 2 pegues y para casa a descansar, a dormir las horas que hagan falta, a comer bien, pues eso, a llevar todo al límite. Pues, Ana Belén, antes nos has mencionado Sputnik Investigación. Y yo he entrevistado en este podcast a Pedro Bergua, a Miguel Santolaya. Ambos me han hablado de que esto se estaba cocinando en su día, pero esto ya es una realidad. ¿Qué es? Pues a ver cómo te explico. Al final Sputnik lo que ha hecho es una profesionalización de la escalada real. Hasta ahora, pues bueno, si quieres ser profesional, pues te tiene que buscar un poco la vida, ¿no? Que las marcas apuesten, estar con uno, estar con otro, discutiendo.
todo un poco desorganizado porque, claro, te tienes que buscar tú tu entrenador y todos los deportistas profesionales pues tienen un entrenador, tienen psicólogo, tienen preparación físico, tienen nutricionista. Entonces todo eso pues te lo buscas tú y luego hablas con las marcas y pues te buscas un poco la vida, ¿no? Y al final lo que ha hecho Sputnik es pues aglutinar todo esto en una sola cosa y en un mismo equipo que es Sputnik Investigación. Y en Sputnik Investigación pues lo que tenemos es entrenadores top, que son Eki y Pedro, que están ahí al pie del cañón en cuanto a investigación y todo esto. Lo llevan todos ellos. Tenemos psicólogo, Miguel Santolaya, tenemos nutricionista, Andrea, fisios, tenemos revisiones mensuales y concentraciones mensuales. Y luego también tenemos un apoyo económico que nos da un poco esa tranquilidad de tener algo fijo y algo real, que al final es un contrato y que tenemos un contrato de deportistas profesionales. Entonces, pues es como el sueño de cualquier deportista, ¿no? El tener un equipo que todos reman hacia la misma dirección, pues es lo que tiene que ser, pero que nunca ha sido. Bueno, enhorabuena y qué fantasía que esto suceda. ¿Qué hay que hacer para estar ahí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora mismo el equipo lo han hecho ellos un poco por cercanía, ¿no? Al final era un proyecto que empezó de ellos, que empezó porque sí, no tiene ningún fin económico, ni ellos buscan hacerse millonarios con eso. Evidentemente, pues eso, es una apuesta por el deporte y por desarrollar lo que es la escalada. Y se hizo un poco por este primer equipo por cercanía y por ayudar un poco a los deportistas que estábamos por allí. Entonces no ha seguido ningún criterio X. Ha sido pues eso. Y a partir de ahora, pues no sé, la verdad que no tengo ni idea de cómo va a ser el resto del tiempo. Ahora mismo también acaba de nacer, es súper pronto, no sabemos cómo va a ir evolucionando. Y bueno, lo veremos pues el año que viene. No sé si entrarán nuevos deportistas. Ahora entró Jorge hace poco. No es algo que llevemos nosotros, entonces eso, el año que viene veremos. Pues de lujo. Bueno, esto te acerca un poquito más a ese plan que tenías de vivir de esto. Eso es. También estás con otras marcas, ¿no? Sí, estoy ahora mismo con La Sportiva y con Edelrid. Y nada, pues al final eso, necesitamos pues eso, a marcas que nos apoyen y que hasta ahora muchas veces era, bueno, pues te doy un par de pies de gato y corre, ¿no? Dame dinero que me los compre yo. No, y que yo también he estado en ese punto de que te den 2 pares de pies de gato al final. Claro. Pues si no tienes nada, te dicen 2 pies de gato, oh, pues de puta madre, gratis, pues genial. Pero con el tiempo te das cuenta y vas aprendiendo y vas teniendo gente alrededor que te dice, no, eso no puede ser así, no puede ser que te den 2 pies de gato y luego estés tú por ahí haciendo eventos, publicitando todo. No puede ser, tiene que ser un trabajo en el que ganemos los dos y que se profesionalice y que nos ayude a desarrollarnos y que todo es bueno para todos. O sea que, no sé, al final ahora mismo es un buen momento, cada vez las marcas apuestan un poquito más y no es solo escalar y ya está, el tema de la profesionalización. O sea, no es, te vas ahí a una cueva que no sepa nadie nada de ti, no puede ser eso. Entonces nada, yo ahora mismo estoy en un punto que no soy millonaria ni mucho menos ni nada parecido, pero bueno, que puedo sobrevivir y que al final yo ahora mismo estoy viviendo en la furgo, pues al final ahí no gastas nada y puedo vivir de escalar y poco a poco pues también todo irá evolucionando y cada vez
los contratos serán mejores y al final, bueno, el punto principal tiene que ser el estar escalando a muerte, eso desde luego. Pues espero que lo poco o mucho de visibilidad que aporte esta entrevista pues sirva para sumar en esa dirección, Ana Belén, Claro porque que sí. yo creo que sí, estamos en un punto en el que están las cosas mucho mejor de lo que han estado en los últimos años y hace poco era difícil encontrar a más de uno o más de dos en el mundo que dijeran yo vivo de la escalada en roca, ¿no? O sea que qué maravilla, a seguir sumando y a que se pueda pues profesionalizar y que puedas vivir de esto un montón de años. Ojalá, hasta lo que dure. Hasta lo que dure, exacto. Bueno, motivación no te falta, No. cabeza no te falta, has estudiado, tienes recursos, o sea que cuando deje de durar, que será dentro de mucho tiempo, pues seguro que hay formas de hacerlo de otra forma. Fantástico, pues para ir dándole un cierre a la entrevista, vamos a hablar un poco de los escaladores amateurs, como yo, que vamos al sector y lo hacemos con muchas ganas, con mucha pasión, con mucha energía, pero bueno, no tenemos ni esos apoyos ni entrenamos de esa forma. Cuando tú estás en contacto con gente normal que va a los sectores, en Cuenca, en Margalef, en los sitios a los que vas, ¿qué dirías, si se puede sacar algo, qué factores de rendimiento dirías que son los que más ves que fallan, que limitan a la gente en niveles más bajos? Pues buena pregunta. A ver, al final yo creo que lo que más falla es... Falla, yo qué sé, no me gusta esa palabra, pero como la cabeza, ¿no? También depende un poco los niveles. Pero al final es algo que en cuanto al entrenamiento y a la mejora se entrena mucho el físico, ves a gente ahí haciendo burradas, dominadas, a saco, y que luego realmente salen fuera y no saben gestionar ciertas cosas, ya no de miedos, que también de miedo pues eso, a caer o los alejes y todo esto, sino sin más, a gestionar una vía, a gestionar un reposo, a gestionar el poner un pie pequeño. Entonces, bueno, yo lo que diría es que la gente está ahora con los rocódromos muy obsesionada en entrenar, pues eso, el solo físico y todo, y que eso no es la escalada, que en un punto donde ya estás muy al límite, pues claro que tienes que entrenar y tienes que entrenar mucho, pero en niveles más bajos de iniciación, medio, escala, aprende a escalar bien, aprende a hacer una vía, si quieres hacer proyectos, pues hacer una vía y intentar en un primer pegue memorizarlo todo. Y eso te va a ayudar mucho, pero si estás dando un pegue y estás hablando con el de abajo o estás pensando en lo que vas a cenar, pues en un segundo pegue no vas a encadenar la vía. Y por muchas dominadas que hagas, no va a ser el punto clave para encadenar tu vía. Entonces, sin más, hay muchas cosas de estrategia, a nivel psicológico, a nivel técnico, que hay muchísimo margen de mejora y que incluso es mucho más interesante de trabajar que el simple hecho de, pues eso, de estar ahí matándote en el rocódromo, ¿no? Aparte de todas las lesiones y de las burradas que se ven por ahí. Te lo compro totalmente. Muy bien. Ana, pues para terminar, ¿qué le diría a una escaladora que está ahí en ese punto, ¿no? Llega, prueba una vía, grado máximo, le motiva, tenía muchas ganas, se ha pegado el viaje, ha llegado y en el primer pegue no saca el boulder de la vía y va colgándose mucho y se baja y dice, "Buah, esto no es para mí, me voy a otro lado"? Le diría que es normal. Que es normal que si estás probando una vía dura que está al límite, que está eso, al borde del sí que no, que no te salga algún paso, que incluso no te salga en algún pegue más. Y le diría que eso, que para superarse y que para hacer grandes retos va a ser duro y va a ser difícil y vas a tener que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, igual ni
lo llegas a conseguir a corto plazo, que a lo mejor era lo que querías. Entonces nada, le diría que siguiese a muerte, que siguiese ahí, que si realmente es lo que le motiva, que invierta todo lo que tenga y que lo puede conseguir si quiere y lo que decía antes, que si pone toda la carne en el asador. Fantástico. Pues podemos aprovechar que estamos aquí, que tenemos el micro abierto, si hay algo más que quieras comentar, algo que se te haya quedado en el tintero. Pues la verdad que me queda un poco en blanco ahora mismo, yo creo que... Llevo yo la libreta, tú no. Claro, claro. Sí, es que no lo veis en cámara, pero lleva ahí toda la libreta que tiene 2 páginas escritas. Yo vengo aquí sin nada. No sé, no sabría decirte. Sin más, aprovecho para dar las gracias a todo el mundo que ha estado a lo largo de mi carrera deportiva conmigo, que al final son gente que está un poco como por detrás y que no sale tanto, pero que sin ellos no hubiese sido posible. Así que nada, gracias a todos los que han estado ahí desde que tenía 5 años hasta ahora. Qué bien, qué bien. Pues con esto le ponemos el cierre. De lujo. Ana Belén, ya está. Gracias a ti por prestarte para esto y de nuevo a las marcas, a Petzl, por haber hecho posible que yo esté aquí haciendo esta entrevista en directo. Nada. Y a la Sportiva por organizarlo. Muchas gracias a ti. A ver si... Parece que no va a llover, igual podemos dar unos pegues ahora en bóveda. Si está desplomado, ahí, habrá humedad, pero ya está. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Miguel. A